Mucho de lo que voy a decir acá se aplica también para la leucemia amiloide aguda, ¿ya? Como cuestión general, sin embargo cada uno es diferente, ¿ya? La leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda, o sea, en general las leucemias agudas son enfermedades hematológicas que implican una serie de entidades en realidad. Las estamos metiendo en un saco y llamamos a todas leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cada paciente tiene su leucemia linfoblástica aguda. ¿Ah? Entonces, la única forma de poder nosotros más o menos acercarnos a esta enfermedad es ponerle un título. O sea, todas estas las llamamos leucemia linfoblástica aguda. Pero en realidad son diferentes tipos de leucemia linfoblásticas agudas con características de evolución totalmente diferentes una de otra. ¿Okay? La característica de la leucemia linfoblástica aguda es que, como pertenece a la serie linfoide, ¿no? A los linfocitos, ¿okay? Tiene la característica, igual que los linfomas, de invadir mucho tejido extramedular, fuera de la médula ósea. Estamos hablando de los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso, etc. ¿Okay? En el caso de la LDA específicamente, tiende a veces a invadir a sitios donde no llega la quimioterapia y por tanto eso se llaman santuarios. ¿Ya? Pregunta de examen: ¿cuáles son los santuarios de la leucemia linfoblástica aguda? El sistema nervioso central y los testículos. ¿Okay? Son santuarios. ¿Qué significa? Le doy tratamiento, pero no va a llegar a la quimioterapia y por tanto puedo controlar la enfermedad en el resto del cuerpo, pero de repente no controlo a nivel del sistema nervioso central y aparece la enfermedad en el sistema nervioso central, ¿ya? Porque no llega a la quimioterapia. Entonces se llaman santuarios. La LDA puede presentarse y la LMA puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, hay dos tipos de incidencia si los aceptamos desde el punto de vista de la edad. Uno es en los niños adolescentes, y otro es en las personas mayores. ¿Ya? Hay dos picos. A diferencia de la LMA, que solamente hay un pico y generalmente son las personas mayores. Sin tratamiento quimioterápico, las leucemias agudas, casi en el 99.999% son mortales. El paciente se va a morir. ¿No? El paciente se va a morir por este enfermo. En niños la LLA, eso no es para la LMA, pero para la leucemia linfoblástica aguda, en niños, la mayoría de ellos pueden tener un buen pronóstico y podremos alcanzar curaciones en más de 70-80% de los casos. En niños, en adultos eso no es posible. ¿Okay? Y siempre considerar a las leucemias, en general leucemias agudas, como una emergencia hematológica. ¿Qué significa eso? Que necesito rápidamente hacer el diagnóstico y rápidamente empezar el tratamiento. ¿Okay? Ante la sospecha de que usted esté frente a una leucemia aguda, hay que avisar al hematólogo para que pueda hacer el estudio y podamos llegar rápidamente al diagnóstico. Se dice que entre que llega el paciente y el diagnóstico no deberían pasar más de 48-72 horas. O sea, tengo 48-72 horas para llegar al diagnóstico y empezar el tratamiento, que básicamente vamos a ver es quimioterapia. ¿De dónde surge la LDA? Pues de la serie linfoide, ¿no? Tenemos acá un stem cell. La stem cell comienza a comprometerse y a diferenciarse hacia una línea. Las dos grandes líneas de diferenciación y de hematopoiesis son la serie linfoide y la amiloide. La serie linfoide es la que va a dar origen a la leucemia linfoblástica aguda, a los linfomas, al mieloma, etc. En la serie linfoblástica, la serie linfoide, pues tenemos dos. Hay un grupo que se va a ir a B y hay un grupo que se va a ir a E. Entonces ya estamos viendo que podemos tener dos tipos también generales de leucemia linfoblástica aguda. Las leucemias linfoblásticas agudas B y las leucemias linfoblásticas agudas T. ¿Ya?
Bueno, cómo surge la leucemia. Se postula que debe haber dos puntos de mutación, porque todos estos son problemas genéticos, ¿no? Todos los cánceres al final son problemas genéticos. Son mutaciones genéticas que llevan a que una célula comience a proliferar indefinidamente y ya no haga caso a la regulación normal del cuerpo. Porque toda célula tiene una regulación. De esa forma yo controlo la cantidad de células que tengo. Si una célula pierde esa regulación y comienza a replicarse por sí misma, independientemente de las demás señales, independientemente de los demás tejidos y células, estoy frente a un cáncer. ¿Okay? Entonces, para llegar a eso, la leucemia linfoblástica aguda, y esto también se cumple para la leucemia mieloide aguda, se plantea que por lo menos debe haber dos puntos de mutación, o sea, dos puntos donde hay una alteración genética. El primer punto tiene que ser un punto de bloqueo de la maduración. ¿Okay? O sea, estoy avanzando en mi diferenciación y maduración, me bloqueo, me quedo ahí, ya no maduro más. ¿Okay? Entonces me quedo como célula inmadura. ¿Okay? Primer bloqueo. El segundo bloqueo, o mutación, debe ser una mutación que me lleva a que esta célula, que ya no madura más, comience a proliferar. Cuando eso sucede, entonces estoy frente a una leucemia aguda. Porque la leucemia aguda es un cáncer de los elementos más inmaduros, o sea, hacia acá. Cuando son maduros, ya estamos en otro contexto. Cuando son maduros, en el caso de los linfoides, ya estamos hablando de los linfomas en general. Pero cuando estamos todavía en las primeras células que están diferenciándose hacia, o sea, células todavía inmaduras, pero ya tienen una tendencia hacia la maduración linfoide B o linfoide T, queda bloqueado, ya no maduran más, encima comienzan a proliferar, estoy frente a una leucemia linfoblástica aguda. Y si es la línea B, pues leucemia linfoblástica aguda B, y si es la T, leucemia linfoblástica aguda T. ¿Okay? Hay ciertos marcadores, no sé si esto en la clase no pude terminar con ustedes hablando sobre los exámenes laboratoriales para hematología, pero había un examen que era la citometría de flujo. La citometría de flujo permite actualmente poder caracterizar las células que yo quiero estudiar. ¿Y por qué lo puedo caracterizar? Porque las células ya se ha determinado que tienen una serie de antígenos en su membrana que son característicos. Entonces, si yo sé qué antígenos hay en la membrana de una célula de un estadio particular, entonces yo puedo marcar para saber si hay el antígeno o no. Y si hay el antígeno, entonces yo puedo decir, este es un linfocito inmaduro, o es un linfocito inmaduro, ¿te das cuenta? Entonces, esos antígenos, muchos de ellos tienen el nombre de clúster de diferenciación, o sea, CD. ¿Okay? Ahí abajo lo ven, CD. Bueno, por ejemplo, esa es la forma de ver en los pacientes que tienen HIV, si yo quiero saber cómo están sus linfocitos T, los pido el CD4 y el CD8. ¿Van a escuchar eso? ¿Cuáles son los valores del CD4 y CD8? Por ejemplo, un paciente con VIH. Entonces, ¿de dónde viene eso? Del clúster de diferenciación 4, del clúster de diferenciación 8. Entonces, yo sé que el clúster de diferenciación 4 pertenece a un tipo de linfocito T, y el clúster de diferenciación 8 pertenece a otro tipo de linfocito T. ¿Y cuál es el clúster de diferenciación de todos los T? El CD3. Entonces yo tengo una célula que es CD3 positiva y es CD4 positiva, ese es un linfocito T, helper. Entonces de esa forma yo puedo ir más o menos caracterizando cuál es la célula que yo quiero estudiar. Entonces hay algunos marcadores que son típicos para cada línea y que me permiten a mí decir si esto es B o T. En el caso de la B, pues los marcadores de B básicamente son el CD10, el CD19, el CD20, y en la T, el CD2, el CD3, ¿no? Los marcadores de inmadurez, que están diciendo que esta célula es inmadura, y por tanto estoy frente a una leucemia aguda, es el CD34. El CD34 es un marcador de progenitor hematopoyético. Entonces, si yo tengo una célula que es CD34 positiva, está diciendo que es una célula inmadura.
y CD3 positivo, estoy frente a un plasto, así se llama esta célula inmadura, plasto T. Por tanto, si está incrementado este plasto T, estoy frente a una leucemia linfoblástica aguda T. Por lo contrario, si tengo un 34 positivo, lo que tengo marcado es un 19 o un 10 positivo, estoy frente a un plasto linfoide T. Y para los mieloides, lo mismo, hay una serie de marcadores, entonces yo puedo, con la citometría del flujo, determinar exactamente si esta es una leucemia linfoblástica aguda E, la T, la mieloide, si es híbrida, porque puedo tener marcadores de mieloide y de T, o tengo marcadores de T y de B. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque esas leucemias que son híbridas, que se llaman leucemias de tipo mixto, así se llama, estas leucemias agudas son más agresivas, son más severas, son más difíciles de combatir. Entonces, antiguamente sin esto no podríamos nosotros identificar. Yo morfológicamente puedo decir más o menos que es una leucemia linfoblástica, o más o menos que es una leucemia mieloide, pero no puedo decir si la linfoblástica es D, no puedo decir si la linfoblástica es T, no puedo decir si es B con T, si hay algo de mieloide, etc. La citometría me permite hacer eso. ¿Ya? Entonces, hay esta serie de marcadores que me permiten diferenciar los tipos de leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué es una? O mejor dicho, ¿dónde se produce la LDA? Típicamente la leucemia linfoblástica aguda pues tiene su origen en la médula ósea. En la médula ósea. Por tanto, para estudiarla, tengo que ir a la médula ósea. ¿Ya? Lo que es una leucemia linfoblástica aguda es la acumulación progresiva de blastos, decía que blasto es una célula inmadura, en la médula ósea que invade la médula. Comienza a crecer, es la que prolifera más. Por tanto, todos los demás elementos normales comienzan a disminuir. ¿Eso qué va a ocasionar? Eso lo vamos a ver más adelante, va a ocasionar un síndrome de falla medular. Falla medular, o sea, va a haber menos células que van a producir células maduras. Entonces el paciente va a tener pues anemia, va a tener prediabetes. ¿Okay? Acá les he puesto una médula ósea normal, miren la heterogeneidad de la médula. Ninguna célula es igual a otra, ¿no es cierto? Y allá todas las células son igualitas. Es así como se ve una leucemia linfoblástica. Esos son los famosos blastos. Si yo los veo incrementados en médula ósea, estoy frente a una leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuál es la incidencia? Pues la incidencia es realmente baja, ¿no? En general, en las leucemias agudas, se dice que más o menos en general es 2 a 4 casos por 100.000 personas al año. 2 a 4 casos por 100.000 personas al año en general de las leucemias agudas. ¿Okay? Pero miren, en los niños, la leucemia linfoblástica aguda representa casi el 80 o un poco más de casos de leucemia aguda. O sea, la gran mayoría de leucemias agudas en los niños son leucemias linfoblásticas agudas. Rara vez son leucemias mieloides agudas. Gracias a Dios, en los niños la LDA por lo general es curable. O sea, un porcentaje importante se puede curar. La LNA no es curable. Bueno, pésimo pronóstico en los niños. Bueno, en general, en los niños y en los adultos es pésimo pronóstico. ¿Okay? No hay un factor de riesgo identificable, o sea, no hay algo que pueda decir, ah, ya, la LDA viene porque se expuso a tal cosa o porque tenía tal cosa. No existe eso, y tampoco sirve, porque una vez que se ha establecido la leucemia linfoblástica aguda, no interesa de dónde haya venido, pues ya está la leucemia linfoblástica aguda y eso no va a cambiar. ¿Okay? Vamos a tener igual tratado al paciente. Sí se sabe que algunos síndromes que se llaman de fragilidad cromosómica, por ejemplo el síndrome de Fanconi, los síndromes de Down, Klinefelter, etc., tienen mayor riesgo, tienen mayor incidencia
que las personas normales de padecer leucemia aguda, tanto la LLA como la NMA. ¿Ya? Esta es nuestra incidencia más o menos, aunque este es un estudio un poco pasado. Estoy comparando ahí 2004 con 2008 de Revaliati. Si ustedes se dan, estas son las causas de hospitalización, ¿no? Causas de hospitalización de nuestros servicios, pues la gran mayoría son leucemias agudas, ¿no? LLA a la cabeza y LMA a la costa. Más raro, mieloma, aplasia, linfomas, otras leucemias, etc. Ok. Siempre a los médicos nos gusta clasificar las cosas, ¿no? Que a veces no sirve para nada, pero igual las clasificamos. Mejor dicho, sí sirve porque permite ordenarlo, sobre todo para cuando hacemos estudio de investigación, permite ordenar y permite que la data pueda dar datos más o menos consistentes, porque si no definimos las cosas, pues las cosas quedan nebulosas. Pero para la práctica a veces no sirve, o sea, para el tratamiento muchas veces no sirve. ¿Okay? Entonces, una primera clasificación de la LLA, que es antigua clasificación, la primera que se hizo, fue en base a la morfología de los blastos. Y hablábamos de que había tres tipos de leucemias linfoblásticas agudas, no podíamos definir si era B o T, no había forma, todo era morfológico, y hablábamos de la leucemia linfoblástica aguda tipo L1, tipo L2 o L3. Esto ya no sirve, ya no se utiliza, simplemente lo menciona y usted puede encontrar una literatura y ya ven esto. La L1 eran los blastos chiquitos, más o menos homogéneos. La L2 eran blastos más grandes, un poco más heterogéneos. Y la L3 sí tiene importancia porque es un tipo de leucemia linfoblástica aguda muy agresiva que se llama la tipo Bull. Esta leucemia linfoblástica aguda se caracteriza porque el citoplasma de los blastos, si se dan cuenta ahí, está lleno de vapores, ¿no? Cuando encontrábamos esta morfología, pues ella era la más agresiva, no es un tratamiento especial, hay que ser un poco más agresivo porque es una leucemia más agresiva, ¿ya? Conocida como leucemia linfoblástica aguda tipo Bull. Cuando vino la citometría de flujo, ya la cosa mejoró, ¿no? Ahora sí podemos clasificar la leucemia linfoblástica aguda en su linaje, ¿no? Si era P, si era T, inicialmente se llamaba también si era bifenotípico, o sea, si tenía de B, de T, de mieloide, etc. Ahora la nomenclatura real y verdadera es leucemias agudas de fenotipo mixto. Antiguamente las llamábamos bifenotípicas. E inclusive podríamos clasificar según los marcadores en qué estadio se había producido la leucemia linfoblástica aguda. Entonces hay lo que se llaman los precursores B, la leucemia linfoblástica aguda pro-B, la común, la pre-B. Eso también ya se ha perdido un poquito, ¿no? No tiene tanta importancia, pero pueden luchar todavía, ¿no? Esta es una leucemia linfoblástica aguda B común. Común, ya se acuerdan que más o menos tiene un marcador, básicamente el marcador importante de la común es el CD10 positivo. Y después vino un raye peor todavía, esta es la clasificación de la OMS del 2017, que comenzó a clasificar las leucemias en base a las alteraciones genéticas. Y entonces clasificaron las leucemias agudas B o T, que son no específicas porque no están asociadas a ninguna alteración genética, y las leucemias agudas que eran genéticamente asociadas de forma recurrente, o sea que son mutaciones que frecuentemente las vemos. Entonces hay una serie de entidades ahí. Lo importante de esta clasificación, yo creo, es empezar a mencionar de que, por ejemplo, esta de acá, ¿cómo se llama esta catalogación? Cromosoma Filadelfia, ¿no es cierto? La catalogación 922, cromosoma Filadelfia. ¿Y para qué sirve el cromosoma Filadelfia? ¿Saben? ¿De qué es diagnóstico de Filadelfia? ¿De qué es diagnóstico de Filadelfia? Si no tengo Filadelfia, no le puedo poner el nombre. ¿Ah?
leucemia mieloide crónica. Si yo tengo un paciente con la clínica de leucemia mieloide crónica y no tengo transplantación 922 o su correlato molecular, que es el PCR-APL, no tengo ninguna de esas, no puedo decir que es una leucemia mieloide crónica. O sea, para hablar ahora de leucemia mieloide crónica, o tengo que encontrar la transplantación 922 o tengo que encontrar el PCR-APL por estudio molecular. Si no lo tengo, puede parecer casi igual, me parece que es igualita, pero no es. No es una leucemia mieloide. Sin embargo, hay algunas leucemias. La leucemia mieloide crónica en la historia natural, pues tiene una fase crónica que más o menos dura 3 a 4 años, de ahí entra una fase acelerada que puede durar hasta 6 meses, 12 meses, y de ahí se transforma en leucemia aguda. Y se puede transformar tanto a leucemia linfoblástica aguda como a mieloide. Entonces es la historia natural de la LMC. Pero resulta que hay unas leucemias linfoblásticas agudas B que no vienen de una leucemia mieloide crónica y que debutan con la transplantación 922. Entonces se conocen también como leucemias linfoblásticas agudas de Filadelfia positivas. El encontrar en Filadelfia una leucemia linfoblástica aguda le da a la leucemia linfoblástica aguda pésimo pronóstico. O sea, el encuentro no es diagnóstico, es LDA. O sea, no sirve para el diagnóstico, pero sí sirve para darle pronóstico. El pronóstico es pésimo. Este paciente tiene que ir a trasplante de médula ósea. ¿Entienden? La transplantación 11Q23, y este es su correlato molecular, el KMT2A. Si yo encuentro eso en una leucemia linfoblástica aguda, pésimo pronóstico. El paciente también tiene que ir a trasplante de médula ósea. Si yo encuentro hipodiploidías, ¿cuántas cromosomas tiene el ser humano? 46 cromosomas. Si yo encuentro menos de 44 cromosomas, o sea, hay hipodiploidías, pésimo pronóstico. El paciente tiene que tratarse. Entonces, claro, yo puedo dividirla, como dice la OMS, no me sirve mucho, pero sí me sirven, por ejemplo, estos marcadores como pronóstico de enfermedad. ¿Ya? Pero bueno, les menciono, porque te van a encontrar eso en el libro, que la clasificación es esta. Para fines prácticos, ¿para qué me sirve esto? Solamente como pronóstico. No me sirve para nada más. Listo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la leucemia aguda? Básicamente, la leucemia aguda lo que va a hacer es infiltrar la médula. Antes de eso, quiero comentarles otra cosa. Si se dan cuenta, la clasificación dice leucemia linfoma linfoblástico B. Leucemia / linfoma linfoblástico B. ¿Okay? ¿Por qué está así? Porque yo puedo encontrar célula inmadura, este blasto, lo puedo encontrar en la médula ósea, y por tanto hay una impresión en la sangre, y eso se conoce como leucemia linfoblástica aguda. ¿Estamos? Pero yo puedo encontrar un paciente que viene con adenopatías, la sangre está perfecta, la médula ósea está perfecta, y le hago biopsia y resulta que encuentro ese blasto, que debería estar en la médula, lo encuentro en el ganglio. O sea, es la misma enfermedad, solamente que se está expresando en el ganglio, no en la médula ósea. Entonces ese se llama linfoma, pero es lo mismo. Por eso he puesto leucemia, linfoma, linfoblástico. ¿Entienden? ¿Ya? O sea, y se tiene que manejar igualito. Si lo encuentro solamente en los ganglios o lo encuentro solamente en la médula ósea, el manejo, el pronóstico es igualito para ambos. Por tanto, al final es una misma entidad, ¿no? Solamente que se está manifestando una como leucemia y el otro se está manifestando como linfoma. ¿Se entendió? Sí. Entonces, lo que yo diga y hable de la leucemia, podemos aplicarlo al linfoma linfoblástico B. ¿Ya? Esto no, porque el linfoma no da esto.
pero la leucemia sí. La leucemia entonces va a infiltrar la médula ósea y lo que va a hacer es le va a quitar espacio, alimento a las células normales. ¿Por qué? Porque es la que más se está replicando. La leucemia comienza a replicarse, comienza a ganarle a las demás células. Por tanto, comienzo a llenar la médula ósea de estas células inmaduras, que en realidad no sirven para nada, ¿no? Porque son células inmaduras. Las células funcionantes son las células maduras. En todo caso, la célula inmadura es un paso transitorio hacia la maduración, hacia una célula funcionante. Pero si se queda bloqueada como célula inmadura, pues no me sirve para nada, no es funcional, no sirve para una función específica. Y comienza a invadir, a infiltrar la médula ósea, entonces le quita espacio a las demás células. ¿Qué puede ocasionar con eso? Un síndrome de falla medular. ¿Qué significa eso? Que las demás células ya no van a estar en cantidad suficiente como para producir leucocitos normales, glóbulos rojos normales y plaquetas. Por tanto, voy a ver que hay una caída pues, en hemoglobina, una caída en las plaquetas e inclusive de los linfocitos normales. Esto sucede tanto para la leucemia linfoblástica aguda como para la mieloide. ¿Okay? Entonces, la principal manifestación de la leucemia linfoblástica aguda y en general de las leucemias agudas es este síndrome de falla medular. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos ver o qué clínica podemos observar en un paciente que tiene falla medular? Si bajan los leucocitos normales, básicamente los neutrófilos, pues este paciente queda predispuesto a infecciones. Por lo tanto, estos pacientes pueden venir con fiebre, ¿okay? Pueden venir con fiebre y eso puede ser por una infección, o sea, pueden venir infectados. ¿Qué más? Si baja la hemoglobina, pues voy a tener anemia en diferentes grados, dependiendo de la profundidad de la anemia. El paciente puede venir cansado, agotado, pálido, etc. Y si bajan las plaquetas a un nivel significativo, el paciente puede manifestar síndromes purpúricos y sangrados. Entonces son las manifestaciones de una leucemia aguda. Fiebre, palidez, cansancio, sangrado. Pero les decía que la leucemia linfoblástica en general, que pertenece a los síndromes linfoproliferativos, tiende a invadir fácilmente a los tejidos extramedulares. Entonces, si invade a nivel extramedular, pues va a tener manifestaciones también de extirpación. Si invade adenopatía, el ganglios, pues va a tener un paciente que se presenta también con adenopatías. ¿Okay? Puede, y frecuentemente, puede asociarse a una hepatoesplenomegalia. ¿Okay? Ya les decía que tiende a invadir algunos tejidos como el sistema nervioso central y eso se llama un santuario porque la quimioterapia no llega, pero tiende a invadir médula ósea. Se dice que al debut aproximadamente el 10% de la leucemia linfoblástica aguda ya ha infiltrado el sistema nervioso central y en la evolución casi 30 o un poco más del por ciento de pacientes hacen infiltración del sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Que tengo que proteger al paciente de esa infiltración. Entonces, los pacientes, por ejemplo, les hacemos terapia intraradical para poner quimioterapia a nivel de líquido cefalorraquídeo y evitar que estos blastos pues, se crezcan ahí y infiltren el sistema nervioso. ¿Okay? Puede haber infiltración del nervio óptico, el paciente se queda ciego, infiltración del testículo, también de los ese es el otro santuario donde no llega la quimioterapia. La suerte, lo positivo de esto es que es poco frecuente que invada el inicio del testículo, más se ve, por ejemplo, en los pacientes que recaen de la leucemia linfoblástica aguda, o sea, logramos una respuesta y en el tiempo vuelve a aparecer la leucemia linfoblástica aguda. Y en general puede infectar cualquier tejido. ¿Okay? Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que vienen con un síndrome obstructivo intestinal, ¿no? Le hacen tomografía, ven que hay ahí un tumor, no saben qué cosa es, intentan operar, sacan el tumor, resulta que son células linfoblásticas, son blastos inmaduros, ¿no? Entonces puede infectar al tejido. ¿Ya? Entonces puede haber también manifestaciones de estas infiltraciones. Ahora, es más frecuente si yo tengo un paciente que tiene una leucemia aguda, que tiene ganglios y seromegalia, es más probable que sea una leucemia linfoblástica
a que sea una leucemia amiloide. Las mieloides tienen menos a invadir a nivel extramédula ósea. Menos, no significa que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer, pero más frecuentemente lo hacen las leucemias linfoblásticas agudas. O sea, si yo veo un paciente con ganglios y es una leucemia, yo digo más probable que sea una leucemia linfoblástica aguda. Es menos probable que sea una leucemia amiloide aguda. Claro, eso al final lo vamos a saber cuando hagamos el estudio y afinamos qué tipo de blasto es. Los blastos en general son células que están en crecimiento muy rápido, pero también son células muy ágiles, se destruyen fácilmente. Entonces, si una célula está creciendo rápidamente, en gran cantidad y se está destruyendo, puedo generar este síndrome que se llama el síndrome de lisis tumoral. Esto no es exclusivo de la leucemia linfoblástica aguda, se puede ver también en la amiloide. ¿Okay? ¿En qué consiste el síndrome de lisis tumoral? En que la célula se destruye, por tanto, todos los productos intracitoplasmáticos quedan liberados, entre ellos las purinas, piridinas, etc. Todo esto termina al final en la formación de ácido úrico incrementado en el paciente. Ese ácido úrico puede precipitar en los riñones y producir falla renal en el paciente. ¿Okay? Además, dentro de la célula hay gran cantidad de fósforo, ese fósforo también queda liberado. Si hay una cantidad elevada de fósforo, también puede precipitar en la riñón y también dañar la riñón. Entonces, hay que estar atentos. Estos pacientes que tienen en general leucemias agudas puedan estar presentando un síndrome de lisis tumoral, porque el paciente viene complicado por la leucemia. Y si vas a hacer síndrome de lisis tumoral y falla renal, pues ya estamos más complicados. Pero este paciente necesita darle tratamiento quimioterápico. No es lo mismo poder dar quimioterapia a un paciente que no tenga problemas a un paciente que esté en falla renal. Ese paciente va a tener muchas veces que entrar a hemodiálisis, simplemente por síndrome de lisis tumoral. ¿Cómo me doy cuenta a nivel laboratorial de que puedo estar en el síndrome de lisis tumoral? Voy a encontrar muchas veces hiperfosfatemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipercalemia. O sea, fósforo alto, potasio alto, calcio bajo. Ácido úrico elevado y la creatinina que puede estar incrementándose ya. Todo eso me define un síndrome de lisis tumoral. Las leucemias linfoblásticas agudas y todos los síndromes linfoproliferativos en general tienen la característica de dar frecuentemente síntomas constitucionales, que nosotros los llamamos los famosos síntomas B. ¿No han escuchado eso? Los síntomas B, los ticomas. Los ticomas tienen síntomas B, pero la leucemia linfoblástica aguda también es un síndrome linfoproliferativo, por tanto, puede también tener síntomas B o constitucionales. ¿Cuáles son los síntomas B? Fiebre, obviamente febrícula, ¿no? Una fiebre muy alta, 38,5, 38,7, 38,9. Sudoración, predominantemente vespertina o nocturna, y baja de peso significativa. Son los síntomas B. Se pregunta el examen, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas B? Fiebres no tan altas, persistentes, no es una fiebre, ya sí, como ven, ¿no? Por lo menos pues, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? De duración de la fiebre. Sudoración también persistente, predominantemente vespertina nocturna, baja de peso significativa. ¿Qué significa baja de peso significativa? Haber bajado por lo menos 10% de tu peso inicial en el lapso de 6 meses. ¿Ya? Si yo tengo eso, entonces estoy frente a un síntoma B. Pues resulta que la leucemia linfoblástica aguda puede manifestar eso. Mientras que la amiloide rara vez, casi nunca lo hace. ¿Ya? Casi nunca lo hace. O sea, baja de peso, fiebre, sudoración en la LPA, ese es dudoso. ¿A qué va mi comentario? A que si yo, un paciente con leucemia linfoblástica aguda, hace fiebre, esa fiebre puede ser infecciosa, pero puede ser también tumoral, puede ser fiebre constitucional, ¿cierto? Según la LDA,
La fiebre puede ser infecciosa o puede ser tumoral. En la LNA, hasta que se demuestre lo contrario, es infecciosa. Es infecciosa. Y por tanto debo tratarlo como. Hay también la asociación o la presencia a veces de síndromes dolorosos a nivel de los huesos, a nivel de las articulaciones a veces. Y esto se ve frecuentemente en niños, ¿no? Es característico del niño que dice me duelen las rodillas, frecuentemente las dolores. Niños con dolores en las piernas, en las rodillas, si tienes tu hemograma alterado, cuidado, no va a ser una leucemia linfoblástica aguda. Esto no se ve en leucemia amiloide aguda. Y el dolor no es frecuente en los adultos, es más frecuente en los niños. Se pregunta, ¿no? Que interrumpe, ¿no? No hay problema. Ok, ¿cómo hago el estudio? Pues realmente la sospecha de que una leucemia aguda está presente en este paciente es el hemograma, ¿no es cierto? Es el hemograma. ¿Por qué? Porque es lo primero que se va a alterar. Entonces ya decíamos, como hay falla medular, pues los glóbulos rojos van a caer, o sea, frecuentemente vamos a ver anemia en diferentes grados. Las plaquetas van a caer, por tanto, frecuentemente vemos plaquetopenia o trombocitopenia en diferentes grados. Si las plaquetas están con menos de 20.000, pues ya van a ver también a nivel de la clínica un síndrome glucúrico. ¿Okay? ¿Qué pasa con los leucocitos? Los leucocitos pueden tener dos tipos de presentación. Pueden encontrar leucocitos muy altos, o pueden encontrar pancitopenia, o sea, leucocitos disminuidos. ¿De qué depende eso? Depende si los blastos dentro de la médula salen afuera o no. Si salen afuera, pues son leucocitos, por encontrar leucocitos elevados, pero elevados a expensa de los blastos. O sea, leucocitos en 20.000, 90% de blastos. Todos esos son blastos. Las demás series están disminuidas en realidad. Cuando el blasto no sale, entonces no sube los leucocitos, sino cae, pues. La pancitopenia. Entonces acuérdense que normalmente nosotros ¿qué vemos? Nosotros vemos células maduras, ¿no? Cementados, linfocitos maduros. ¿Okay? No vemos células inmaduras. ¿Qué pasa en las leucemias agudas? Pues veo que las células maduras están disminuidas y tengo acá un conjunto de elementos inmaduros que son los blastos. Entonces, eso ya me define una leucemia aguda. Una leucemia aguda. Las leucemias crónicas, por lo general, no tienen blastos o tienen blastos en muy poca cantidad. Y los leucocitos están elevados a expensas de las células maduras, no de los blastos. Esa es la diferencia con las leucemias agudas. Entonces, en la aguda, cuando los leucocitos están altos, tengo que ver blastos en gran cantidad. Si yo veo poquitos blastos o no hay blastos, eso probablemente sea una leucemia crónica, ya sea una amiloide o una leucemia linfática crónica. ¿Se entendió? ¿Ya? Perfecto. Bueno, siempre pedí a estos pacientes un estudio bioquímico de electrolitos, de HL. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tenemos que ver si no hay un síndrome de lisis tumoral, ¿no es cierto? Tenemos que ver la creatinina, tenemos que ver el ácido úrico, tenemos que ver cómo están los electrolitos en el paciente para prevenir o tratar ya si el paciente tiene un síndrome de lisis tumoral. Siempre he pedido un perfil hepático, porque a veces puede haber infiltración hepática y trastorno del perfil hepático producto de la infiltración, y un perfil de coagulación para ver que no haya, rara vez no haya, pero puede haber también un CID asociado. Un CID asociado a estos pacientes santos. Eso es más frecuente en un tipo de leucemia amiloide aguda que se llama la leucemia promielocítica aguda. Eso es más frecuente, la leucemia promielocítica aguda. Pero hemos visto, rara vez, no es frecuente, también CID asociado a la leucemia linfoblástica aguda. No siempre pedir tu perfil de coagulación tratarse. Y siempre tu grupo sanguíneo, pues estos pacientes van a recibir transfusión. ¿Okay?
analizando. Listo. Ese es, digamos, el estudio general. Eso me permite sospechar que veo ese hemograma y digo, este es una leucemia. Pero ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Dónde se producen los blastos? Pues en la médula ósea. Y si no hay expresión en la médula ósea, está en los ganglios, pues tengo que hacer el diagnóstico de los ganglios. ¿Entienden? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer el diagnóstico de una leucemia linfoblastica? Una leucemia aguda, ¿no? Es hacer un estudio de la médula ósea. Va a tener que hacer un procedimiento que se llama aspirado de médula ósea. Y tengo que sacar muestras para los siguientes estudios. Uno, para el mielograma, o sea, lo que vamos a ver morfológicamente, ahí vamos a contar los blastos, y si hay, escuchen bien, 20% o más de blastos, puedo definir una leucemia aguda, ya sea linfoblástica o mieloide. En general, hay algunas cosas que son bemoles, que ahorita lo voy a explicar para LMA básicamente. Pero en general, el concepto general, tengo que tener 20% más de blastos en la médula ósea o en la sangre periférica para hablar de leucemia aguda. ¿Ya? ¿Cuáles son los bemoles en leucemia mieloide aguda? Pues, como les voy a explicar, es que para ciertas translocaciones características, por ejemplo, la leucemia promielocítica, la translocación 15-17, yo ya no necesito tener 20%. No necesito tener 20%, puedo tener 10%, 8% de blastos. Pero si encuentro la translocación 15-17, esa es una leucemia promielocítica. ¿Ah? Pero fuera de estos casos, hay otros casos, por ejemplo, la translocación 8-21, la translocación 16, fuera de esos casos, en la gran mayoría de casos, necesito 20% más de blastos en la médula ósea para hablar de leucemia aguda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo veo? En el mielograma. Entonces, el mielograma nos va a ayudar a eso. Antiguamente era el único estudio, no teníamos ningún estudio más, y al ojo teníamos que saber si era linfoide o mieloide. Y a veces nos equivocábamos. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque el tratamiento es totalmente diferente uno del otro. Es totalmente diferente. Y a veces decíamos, mira, consenso, pues no, nadie estaba seguro a veces no es fácil. ¿Qué te parece? Linfoide, mieloide, linfoide, no linfoide. Vamos a tratarlo como linfoide. Si funcionaba, era linfoide. Si no funcionaba, era tenía que revertir, de repente una mieloide y cambiar el placa, porque no teníamos otra forma. O la citometría, entonces, una muestra es para el mielograma, otra muestra es para el estudio por citometría o inmunofenotipo, así se llama. Entonces, tengo que sacar otra muestrita, o sea, hago el aspirado, saco una primera muestra para extenderla en el mielograma, otra muestra en un tubito, que es el tubito que se utiliza para el hemograma, el tubito de tapa lida, y eso se va a mandar a citometría de flujo, ¿ok? Tengo que sacar otro tubito, ¿para qué? Para el estudio genético, para ver todas las translocaciones, ¿no? Translocación 922, translocación 114, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso nos va a ayudar, ya mencioné, nos va a ayudar como pronóstico, ¿no es cierto? Tengo que sacar otro tubito para el estudio molecular, porque de repente no encuentro la translocación, pero encuentro la mutación a nivel molecular. No encuentro la translocación 922, pero encuentro el PCR ADN, que es lo mismo. Otro tubo para el estudio molecular. Y actualmente ya nos estamos yendo, hacia el secuenciamiento genético. ¿Por qué? Porque ya no solamente estoy pensando en translocaciones, de lesiones, monosomías y poliploidías, sino que hay mutaciones puntuales que están asociadas a pronóstico en las leucemias agudas. Entonces ya no me basta solamente hacer mutaciones específicas, pero secuenciamiento para encontrar todas las mutaciones que pueda haber asociado en este paciente que tiene leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ese es el estudio completo que debería hacerse en un paciente que yo sospecho que tiene leucemia aguda en general. Tubo para mielograma, tubo para citometría, tubo para estudio genético, tubo para el panel molecular, y si tengo un tubito con muestra para secuenciamiento genético. Y ahí les he puesto para qué sirve, ¿no? El mielograma básicamente es el diagnóstico, pero encontrar si hay más de 20% de blastos,
según la morfología del plasto, podría aproximarme, decir que me parece linfoide, parece queloide, pero tengo que esperar al final la citometría, que es la que me da a decir específicamente si es queloide, si es linfoide, y si es linfoide B, linfoide T o es mixto. La genética, ¿para qué me sirve? No me sirve para diagnóstico en LLA. En el leucemia mieloide aguda sí me sirve para diagnóstico en algunos casos. En LLA no me sirve para diagnóstico, me sirve para pronóstico. Igual que el papel molecular, igual que el secuenciamiento genético, me sirve para pronóstico. ¿Ok? ¿Se hace biopsia de médula ósea en un paciente de leucemia aguda? No. ¿Cuándo se hace biopsia? Cuando por alguna razón no puedo obtener muestra de actividad. Y eso sucede con cierta frecuencia. ¿Ya? Es lo que nosotros llamamos el aspirado seco. O sea, realmente la voz que no sale nada. O sale una gotita de la cosa, no te sirve para nada. Entonces, ¿por qué? Porque la médula ósea está tan compactada con los blastos que no permite que salga. Ahí, de modo, tiene que hacer biopsia, porque de algún lado tiene que sacar una muestra para estudiar y ver qué cosa es. ¿Ya? El único caso en el cual yo tendría que hacer una biopsia y hacer estudios de inmunohistoquímica en la biopsia con los mismos marcadores que la citometría, un C34, un 19, un 20, para tratar de calificar qué elementos hay ahí. ¿Ya? Perfecto, entonces el diagnóstico básicamente se hace en el aspirado de médula ósea y quiero encontrar 20% de plastos linfoides. ¿Okay? Eso se hace por el kilograma. El ningún fenotipo le va a poner el nombre, si es B o T o si es X o. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo tengo 10% de plastos? Tendré que plantear otro diagnóstico. Si el paciente tiene ganglios, de repente acá encuentro el linfoma linfoblástico, ¿no? Encuentro el blasto. Si yo tengo menos de 20% acá, entonces ese no es leucemia linfoblástica aguda, es un linfoma linfoblástico. Tiene menos de 20%. ¿Ah? Y si no encuentro el linfoma linfoblástico, pues será otro tipo de linfoma probablemente, pero no es leucemia linfoblástica aguda. Perfecto. Cada vez que yo tengo un paciente con leucemia linfoblástica aguda, lo que le interesa al médico es saber qué va a pasar con ese paciente. Entonces, no somos magos, no tenemos visión a futuro para saber cómo va a ir el paciente. Necesitamos ciertos datos que nos va a dar el debut del paciente, el hemograma, la genética, etc. Y la evolución del paciente que nos va a permitir a nosotros, más o menos, tratar de descubrir que el paciente va a ir bien, más o menos, o mal. ¿Por qué? Porque si yo ya puedo predecir desde el inicio tempranamente cómo va a ir el paciente, yo puedo decidir si voy a ser más agresivo o menos agresivo en mi tratamiento. ¿Entienden? Entonces, no tenemos bolita mágica, entonces tenemos que basarnos en una serie de marcadores que nos permiten estimar si este paciente va a ir bien o va a ir mal. Entonces, ahí viene lo que se llaman los factores pronósticos. ¿No? Uno de los primeros factores pronósticos en general, ese es un pronóstico general, es la edad. ¿Ya? Las mejores leucemias linfoblásticas agudas son las que se dan entre el primer año y los menos de 10 años. Esos son los mejores, son los que ¿okay? Los que son más chiquitos de un año, menos de un año y mayores de 10 años, ya por la edad ya no son de bajo riesgo, ya son por lo menos riesgo intermedio. ¿Okay? Solamente por edad. El status performance, probablemente es un marcador general, o sea, no es lo mismo que ver un paciente bien, que ver un paciente pues ya con comorbilidades, deteriorado, ese paciente va a ir mal. ¿Se entiende? O sea, es un marcador general, no es específico. La cuenta de leucocitos. Si yo tengo un paciente que tiene leucemia linfoblástica aguda P, que al debut, cuando debutó, su hemograma mostraba más de 30.000 leucocitos, LDA PEA, más de 30.000 leucocitos, por tener más de 30.000 leucocitos, ese paciente ya no es de bajo riesgo, ya es de riesgo más alto.
ya le da un puntaje en contra. Y si es T, más de 100.000 leucocitos. Entonces tengo que ver demorado. Si demoramos, la leucemia linfoblásica aguda T y demorado me dice que es 150.000 leucos, que a ese paciente tiene un punto en contra, tiene un mayor riesgo su leucemia. ¿Okay? El inmunofenotipo, hablamos de los PRO-B, los PREB, ¿no es cierto? El único que nos interesa es el PRO-B. ¿Por qué? Porque se asocia en realidad, si no tengo la genética, el PRO-B me va a ayudar. Pero si tengo la genética, la voy a encontrar, porque se asocia a las alteraciones del 11q23 que decíamos que era de pésimo pronóstico. Si yo encuentro en la citometría un estadio PRO-B, si es que no tengo genética, porque la genética la voy a encontrar. Ya por tener PRO-B también es pésimo pronóstico. La CLL3A se divide en corticales y no corticales. Si es no cortical, también es un pronóstico malo. ¿Okay? Y de ahí viene lo más importante, que son en realidad las alteraciones citogenéticas y moleculares. Son las principales que van a dar pronóstico a esta enfermedad. Entonces se dice que si yo tengo estas alteraciones moleculares o genéticas, no importa dónde las encuentre, son de alto riesgo. Si es el paciente que tiene esto, así todo lo demás sea bien, pues es de alto riesgo. El paciente tiene que ir a trasplante del dedo 2. ¿Cuáles son ellas? Ya les dije el cariotipo hipodiploide, o sea, menos de 44 cromosomas. El cariotipo hipodiploide es mal pronóstico. Las hiperdiploidías más bien le pondrían como un pronóstico un poquito mejor. O sea, sobre el intermedio lo baja un poquito a mejor pronóstico. Las hiperdiploidías. La hipodiploidía le confiere peor pronóstico a la leucemia linfoblásica. Ya hablamos del 11q23. Todos los rearreglos del 11q23 lo podemos encontrar como a nivel molecular como el KMT2A. O sea, si yo a nivel molecular encuentro que hay mutaciones del KMT2A, ya ese es un 11q23, peor pronóstico. La translocación 922, la represión de Filadelfia, o su correlato molecular, el BCR-ADN, que es el de Filadelfia, ¿no es cierto? Pésimo pronóstico. ¿Okay? Hay un tipo de rearreglos que se llaman los Philadelphia Light, que también son pésimos pronósticos, no los mencionan porque no son muy frecuentes. El cariotipo complejo. Si yo encuentro 5 o más alteraciones genéticas, encuentro una deleción del 7, una deleción del 5, una translocación del 8 con el 10, 5 de esas, por ejemplo el 5 es el cariotipo complejo alto riesgo. Y el otro que es lo que se llama las ampliaciones del cromosoma 21, que eso solamente lo podemos encontrar a nivel molecular, también está asociado a alto riesgo. Todos los demás son riesgo intermedio. O sea, no le aumentan ni le bajan a la leucemia linfoblásica. Entonces, ¿cómo más o menos puedo clasificar? Por encima, yo estoy hablando acá de los adultos, en realidad, no se meten mucho con los niños, ¿no? Ese es otro enfoque. ¿Okay? No me estoy metiendo mucho con ellos porque, digamos, yo no manejo niños en general y no quiero confundirlos hablando sobre el riesgo del niño, estoy hablando de adultos. ¿No? Pero en general, todo paciente por encima de 10 años, solamente por la edad, es riesgo intermedio. Por tanto, en los adultos no hay riesgo bajo. No hay riesgo bajo. Por eso existen los niños. Los niños hay riesgo bajo. Y los adultos ya, por ser adultos, empezamos mal, digamos, ¿no? Ya somos riesgo intermedio. Cuando un adulto se convierte en riesgo alto y por tanto tiene que ser trasplantado sí o sí, cuando tiene 30 años o más. O sea, ya por encima de 10 yo soy intermedio. Si tengo más de 30 o más, ya soy alto. ¿Cuánto más? Ya decíamos el PRO-B, ¿no?
encuentro en la citología un estadio ProB o un T que no sea cortical, pues ya alto riesgo. ¿Okay? También ya hablamos de los leucocitos, ¿no? Si yo encuentro en el P, en la leucemia linfocítica aguda P, más de 30.000 leucocitos, ya es alto riesgo. Y en la T, más de 100.000, ya es alto riesgo. Solamente por tocar eso, ¿eh? No estoy diciendo este, más este, más este, más este, no, estoy diciendo este. O sea, basta uno de estos, ya el paciente es alto riesgo. ¿Ah? Listo, eso es lo que podemos detectar. Hay las genéticas indudable de mal pronóstico, ya lo vimos, ¿cierto? También la zona. Hasta ahí el diagnóstico. Ahora sí vamos a la evolución. Cuando el paciente empieza el tratamiento, porque este pronóstico no me sirve para el tratamiento inicial. El tratamiento inicial es igualito para todos. El pronóstico me va a servir para más adelante. ¿Qué voy a hacer con ese paciente? Voy a darle terapia más intensa más adelante, lo voy a llevar a trasplante o no lo voy a llevar a trasplante. Para eso me sirve el pronóstico. No ahorita, el diagnóstico del tratamiento es igualito para todos. ¿Ya? Y generalmente, sobre todo los más jóvenes, eso no hacemos tanto en los adultos, porque el adulto de por sí es alto riesgo. Pero los más jóvenes le damos primero prednisona, solamente prednisona. Y la prednisona lisa a los brazos. Cuando usted tiene 100.000 euros, se va a 1.000 euros, solamente por los corticoides. Entonces, se le da el corticoide al paciente y se evalúa la respuesta al día 8 del corticoide, después de una semana. O sea, termino una semana de corticoide y el día 8 hago la evaluación. ¿Qué tengo que encontrar? Si yo encuentro menos de 1.000 blastos en el día 8, no importa de cuántos blastos vengan, 20.000, 50.000, 100.000 blastos. Si yo encuentro en el día 8, que le damos prednisona, solamente prednisona, menos de 1.000 blastos, eso significa una respuesta adecuada a la prednisona. Se llama respuesta a prednisona positiva. Y eso lo deja al paciente en su mismo riesgo. No le sube y le baja, lo deja en su mismo riesgo. Pero si yo no encuentro una respuesta a la prednisona positiva, le sube el riesgo. ¿Vamos? Nada. Primer punto de evaluación. Entonces, si es joven, menos de 30 años, ¿no? Ya más de 30, ya por la edad ya es alto riesgo. Menos de 30 años, ya hago la prueba a la prednisona y sale positivo. O sea, tengo menos de 1.000 blastos. El día 8 se queda en su mismo riesgo. Pero si no tiene respuesta, el riesgo sube. Alto riesgo. Por eso está ahí. Respuesta al día 8, más de 1.000 blastos a la prednisona. ¿Okay? Sigo adelante, le doy quimioterapia. En el día 14 de la quimioterapia, le hago una aspirada de neurodosis. Y veo cuántos blastos hay. Si yo encuentro en la aspirada de médula ósea del día 14 más de 20% de blastos, punto hacia arriba, alto riesgo. ¿Okay? Otro punto más, termino la quimioterapia dura más o menos un mes, termino la quimioterapia en el día 30, ya voy aspirada en el día 33, y yo tengo que ver lo que se llama ya la enfermedad mínima residual, porque para ese momento yo tengo que haber alcanzado ya la remisión completa. ¿Cómo se define remisión completa en la médula ósea? Es un dato morfológico, menos del 5% de blastos. Si yo tengo menos del 5% de blastos, eso es lo normal. O sea, normalmente la médula ósea puede tener blastos, sí, pero menos del 5%. Entonces, si yo después de la quimioterapia del mes encuentro una remisión completa, estamos bien. Si yo encuentro blastos en la médula ósea, pues ya fallé. Eso se llama falla el tratamiento, eso ya lo confiere alto riesgo. Pero supóngase que tiene menos del 5% de blastos, entonces lo mando a citometría para que me diga cuántos blastos hay. Yo tengo que encontrar en el día 33 menos de 0.01% de blastos. Si yo no encuentro eso,
significa enfermedad mínima residual positiva, alto riesgo. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, no solamente hay una serie de datos al diagnóstico, sino en la evolución de la primera quimioterapia, que me da ya el contexto de cómo va a ir este paciente. De tal forma que en las siguientes quimioterapias yo pueda ser más agresivo, menos agresivo, y ya plantear desde el inicio si ese paciente de alto riesgo que va a ir a trasplante de médula ósea. ¿Se entendió? Entonces, ese es el manejo actual, y eso sucede en las minorías también, ¿no? El manejo actual de la leucemia linfocítica aguda. O sea, si tú no tienes genética, si tú no tienes molecular, si tú no tienes idealmente secuenciamiento genético, no te metas a manejar leucemia linfocítica aguda porque lo vas a matar al paciente. ¿Okay? Necesitas todo esto para poder manejar al paciente de forma adecuada y definir qué tratamiento le vas a dar. Tratamiento más adecuado. ¿Ok? ¿Se entendió? Listo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues el objetivo del tratamiento es curar al paciente. Pero ¿qué datos me pueden dar idea de que ese paciente se va a curar o no? Entonces, el primer dato es que yo, de todas maneras, por la primera quimioterapia, que se llama quimioterapia de inducción, la primera quimioterapia de las leucemias agudas, ya sean linfoides o mieloides, es la quimioterapia de inducción, así se llama. Entonces, yo con la primera quimioterapia, de inducción, tengo que lograr sí o sí remisión completa. Ya definí remisión completa, ¿no es cierto? Menos de 5% de blastos en la médula ósea, independientemente de cuántos blastos había en el inicio. ¿Okay? Pero ahora ya no me basta. Ya no me basta la remisión completa. Ahora tengo que ver la enfermedad mínima residual. Eso no lo veo con la actividad de meteorograma. Eso lo tengo que ver con la citometría de flujo. Y ya les dije que tendríamos que lograr, al final de la inducción, por citometría de flujo, menos de 0.01% de blastos. Blastos anormales. Si yo logro eso y lo logro mantener en el tiempo, el paciente se cura. El problema es que logro eso con la primera quimioterapia y muchas veces no logro sostenerlo en el tiempo, que el paciente recae. Cuando recae, pues esa leucemia se torna más agresiva, te responde menos a los tratamientos y el paciente termina falleciendo porque no logras controlar la enfermedad. ¿No? O sea, la primera, casi la mayoría, el 80, 70% de los pacientes lo logran, o sea, lograr esto. El problema es sostenerlo en el tiempo. Sostenerlo. Porque si no lo sostienes en el tiempo, el paciente se queda. Si no lo sostienes, el paciente recae. Y cada vez que recae el paciente, esa leucemia viene más agresiva y tiene menos probabilidad de controlarlo nuevamente. El paciente termina falleciendo. Entonces, cuando yo digo que este paciente tiene alto riesgo, ¿no es cierto? Digo, tiene riesgo intermedio, pues los niños tienen riesgo bajo, ¿qué estoy diciendo? Estoy midiendo el riesgo de recaída. Cuando digo que este paciente tiene alto riesgo, entonces este paciente tiene alto riesgo de que yo voy a lograr una buena respuesta cognitiva, pero va a recaer. Por tanto, mi quimioterapia sola no es suficiente, tengo que hacer algo más. Y si sea algo más, tengo que hacer trasplante de médula ósea. Eso es lo que se dice. Si yo digo a este paciente tiene un riesgo intermedio, estoy diciendo que puede ir más o menos con la quimioterapia. Y en los niños que tienen riesgo bajo, pues eso van con quimioterapia pura, ¿no? O sea, eso van a incurrir solamente con la quimioterapia. ¿Ya? Bueno, siempre hay unas medidas generales en pacientes con leucemias agudas, ¿no? Decíamos que estos pacientes pueden venir infectados, pueden venir sangrando, pueden venir con lisis tumoral, entonces tengo que tomar las medidas adecuadas para eso. Tengo que estar atento. Esto es manejo de emergencia, ¿no? O sea, así ustedes no sean hematólogos, no manejen esto, pero van a ser emergenciólogos, médicos internistas, van a estar en emergencia, esto tienen que saber. O sea, ¿qué hacer con un paciente que viene con sospecha de leucemia aguda? Inmediatamente, me acuerdo en mi clase, que el paciente puede hacer fiebre, significa que lo tengo que aislar
lo tengo que aislar, porque inmunológicamente están disminuidos, los neutrófilos están bajos. Tengo que hacer lo que se llama un aislamiento invertido. ¿No? Los aislamientos normales es, yo lo aíslo para protegerlo, ¿no es cierto? He infectado con algo por proteger nosotros, el aislamiento normal. A estos pacientes yo hago un aislamiento invertido porque lo aíslo a él para protegerlo de nosotros. Pero nosotros lo podemos contaminar y matar al paciente. Hacer aislamiento invertido. Si viene con fiebre, o a veces no viene con fiebre, pero viene un deterioro clínico, o un deterioro clínico, el paciente viene decaído, etc., así no tiene la fiebre, para nosotros eso es igual que estar infectado. Infectado. Pues tengo que empezar rápidamente el antibiótico. Los que han escuchado mi clase de neutropenia febril, o los que habrán escuchado lo que es neutropenia febril, saben que este paciente que viene con fiebre, tiene leucemia aguda o neutrófilos bajos, pues es una urgencia, tengo que empezar el antibiótico a ciegas. Lo cultivo y empiezo el antibiótico a ciegas. ¿Okay? Oye, si el paciente tiene leucocitos muy altos, pues tengo riesgo de que esté haciendo un análisis tumoral. ¿Okay? Entonces el paciente tengo que hidratarlo, tengo que ver cómo están sus electrolitos, le pongo iopurinol para disminuir el ácido úrico, que no precipite, ¿no? Entonces el paciente con leucemia aguda ya al inicio lo tengo que hidratar bien, lo tengo que aislar, le tengo que poner iopurinol profiláctico, una tabletita de 100 miligramos cada 8 horas, ¿no? Si viene con plaquetas menos de 10.000, tengo que transfundir plaquetas. Si viene con hemoglobina con anemia severa, menos de 100 de 8, tengo que transfundir paquetes globulares. ¿Okay? Es el manejo general, es el manejo de emergencia. Mientras llega el hematólogo a hacer el diagnóstico y da el tratamiento ya específico. ¿Cuál es el tratamiento específico? Decía que el tratamiento específico busca curar al paciente en la medida que se pueda. Como le decía a mis alumnos, buscamos curar, ahora que lo logremos, esa es otra cosa. Buscamos curar. ¿Ya? Entonces, generalmente la edad es lo que manda acá. Antiguamente, pacientes mayores de 60 años prácticamente ya no le dábamos tratamiento comunal, ¿no? El tratamiento estándar. Ahora ya lo hemos subido un poquito hasta los 65 años. Entonces, un paciente menor de 65 años entra a un tratamiento estándar, o sea, la quimioterapia es intensa, ¿no? Porque la quimioterapia de la leucemia aguda es la quimioterapia más intensa de todos los cánceres. ¿Verdad? O sea, los cánceres que reciben más quimioterapia son las leucemias agudas. Entonces, por eso es que contemplar la edad. O sea, no le puedo dar a cualquier paciente de 70 años, no me va a tolerar la quimioterapia, se va a morir con la quimioterapia. Y la idea es no matarlo, pues no, la idea es curarlo, no matar al paciente. Entonces, menor de 60, 65 años, esté en buen estado general, yo le doy un protocolo completo de tratamiento. Hay varios protocolos, como había puesto, por ejemplo, el protocolo PTM, el protocolo PPM, difieren un poquito, pero casi todos son iguales. La quimioterapia de inducción, por ejemplo, dura un mes dura la primera quimioterapia de inducción, con todos los protocolos. Y ya veré, según el riesgo, si este paciente lo va a llevar a trasplante o no. ¿Okay? Los mayores de 65 años o que están en mal estado general no pueden recibir quimioterapia estándar, le daré quimioterapia pues, de menor intensidad o solamente lo soportaré. O sea, si está con fiebre le doy antibiótico, si está con plaquetas menos de 10.000 lo transfundo, si está con hemoglobina menos de 7, 8 lo transfundo y nada más. No, ¿cuál es la sobrevida de estos pacientes? Pues más o menos son 6 meses de sobrevida. Pacientes que no reciben quimioterapia, 6 meses, más o menos. Entonces, menores de 60 a 65 años, busco la curación. En los mayores de 65-60, mantenerlos un poco más de tiempo y darles una mejor calidad de vida nada más, porque no los voy a curar. Más o menos, ¿cuál es el tratamiento que reciben estos pacientes? El tratamiento más o menos dura 2 años. 2 años de tratamiento. ¿Ya? Entonces, hay la primera fase que se llama la quimioterapia de inducción, ya les expliqué, la primera fase, ¿no? Con la inducción yo lo que busco alcanzar es la remisión completa, ya les expliqué lo que significa la remisión completa,
aunque ahora buscamos la enfermedad mínima residual negativa, o sea, menos de 0.01% de gastos. ¿Ok? Entonces, si logré eso, paso a la fase de consolidación. La consolidación es una serie de quimioterapias que llamamos bloques, que más o menos reciben una vez por mes. Pueden ser 3, 4, 5, 6 bloques, dependiendo de si el paciente tiene una leucemia más agresiva que otra, o sea, dependiendo del pronóstico y del riesgo de la leucemia. Y este es el momento en que el paciente que tiene que ir a trasplante va a trasplante. O sea, logra la instrucción, le doy un bloque, de repente un bloque más y ¡pum! Se va a trasplante. El que tiene que ir a trasplante, este es el momento de trasplante. Los que no van a trasplante, pues terminan los bloques, pueden ser, puedo repetir, 3, 4, 5, 6 bloques, y entra una fase que se llama profilaxis del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque decíamos que ese es uno de los actuales. Entonces hay un momento en que me enfoco a darle con todo el sistema nervioso central para evitar las recaídas, aunque desde el inicio estos pacientes están recibiendo quimioterapia intratecal constantemente. Una vez por semana, una vez cada 15 días están recibiendo quimioterapia intratecal para proteger el sistema nervioso central de la leucemia. Pero va a haber un momento en que me voy a enfocar netamente a la profilaxis, a darle más fuerte a nivel del sistema nervioso central para evitar las recaídas a ese nivel. Después entra una fase de intensificación que más o menos se parece a la inducción. ¿No? Y si sigue en revisión completa, estoy asumiendo que el paciente sigue en revisión completa y sigue en enfermedad mínima residual negativa. Porque se aparece, o sea, la enfermedad mínima residual se convierte en positiva, ya esto cambió. Ese paciente ya está en recaída, tengo que cambiar a otros tratamientos más agresivos. Y ese paciente ahora sí, si al inicio no iba a trasplante, como ya recayó, ahora tiene que ir a trasplante sí o sí. ¿Ya? Y si sigo bien, después de la identificación, el paciente entra en una etapa de mantenimiento, de más o menos un año y medio. Y es una quimioterapia bioral, un poquito de endovenoso, el paciente ya está totalmente ambulatorio. Terminando el mantenimiento, listo, cerrado. Y ahí esperar que no pase nada con el paciente. ¿Cuánto dura más o menos todo eso? 2 años. Si el paciente tiene una MLA Filadelfia positiva, tengo que asociar un inhibidor de la tirosina. Se hago lo mismo, pero además de un inhibidor de la tirosina, puede ser el imatinib, idealmente debería ser el dasatinib. ¿Han escuchado eso? Son los tratamientos que dan para la leucemia mieloelectrónica, ¿no? Pero acá también funciona, porque este es un diferente. Entonces, aparte de la quimio, les tengo que dar el inhibidor de la tirosina. Y estos pacientes ya sabemos que tienen que ir a trasplante, o sea, llega a consolidación a los bloques y se va a trasplante. El paciente que va a trasplante ya no continúa. Simplemente lo trasplantas y listo, o sea, jugó su opción. Y ahí esperar a ver qué pasa. ¿Okay? ¿Cuáles más o menos las sobrevidas globales a 5 años en la leucemia linfoblastica? En los menores de 1 año es aproximadamente 55% malo. En niños de 1 hasta 14 años más o menos sobrevivir es buena. Indudablemente si son de bajo riesgo. Tengan pacientes que son ya torres, no van bien, 80-90%. Adolescentes y adultos jóvenes, o sea, hasta los 15 hasta los 40 años, ya comienza a bajar un 50-60%. En los adultos mayores de 40 ya baja más, todavía 20 o 40%. Y en los mayores de 65 la sobrevida a 5 años es menos de 20%. Estamos hablando de cuántos están vivos a los 5 años. ¿Listo? Creo que acabó. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Nada. Muy bien, muchas gracias.